Nada, me encargo yo de hacer la cuarta y última ponencia, muy breve, porque va en línea con las presentaciones que he impartido en las cuatro sesiones anteriores. Para quien no lo sepa, pongo un poco de antecedentes. En Andece, entre el año 2017 y el año 2018, se encargó de hacer un trabajo de recopilación por parte de nuestras empresas asociadas, todas aquellas que quisieron participar voluntariamente, en las cuales se les requería una serie de datos relativos a la producción, al consumo de materias primas, consumos de energía, generación de residuos, etcétera, que nos sirvió para que una empresa consultora, Avaleo, especializada en el desarrollo de declaraciones ambientales de producto, pues obtuviera y nos facilitara 6 declaraciones ambientales de producto, o más bien de categorías de producto, que clasificamos la amplísima variedad de tipologías de elementos prefabricados de hormigón que hay actualmente. Esta información, que se publicó, si no recuerdo mal, a mitad de 2018, bueno, pues una información que han tenido a disposición todos aquellos fabricantes que participaron entonces. Cada uno de ellos, en función del perfil de productos que hace, podía participar en una o en más categorías. Hasta la fecha lo que hemos ido haciendo es hacer una presentación no del contenido de la declaración ambiental de producto, sino más bien de qué relación guardaba con las temáticas que hemos ido presentando en estas sesiones anteriores, en cuanto a durabilidad, eficiencia energética, economía circular y energías renovables. Hoy, como el tema era más abierto y los pavimentos han ido apareciendo en varias ocasiones en la jornada de hoy vamos a hablar, os voy a presentar un poco ciertas peculiaridades que tiene no solo la declaración ambiental de pavimentos prefabricados de hormigón, sino cualquiera de las otras, porque la estructura es similar, es prácticamente igual. Lo único que cambia son los productos que acoge, que recopila cada una de estas declaraciones ambientales de producto, y los datos resultantes. Sobre todo para aquellos que hasta ahora no hayan profundizado sobre el contenido. Es un contenido todavía pues que hay que saber, hay que conocerlo más en profundidad para saber interpretarlo. Bueno, cada una de estas declaraciones ambientales de producto que hemos actualizado hace muy poco, después del verano, están todas en abierto, publicadas en un apartado específico que tenemos en la página web. Bueno, por ir haciendo un repaso muy rápido del contenido que tiene y subrayar alguna particularidad que yo creo que es bastante interesante. Bueno, ahí veis un poco el contenido, se explica lo que es una declaración ambiental de producto. En nuestro caso se hizo conforme a una norma europea, que de hecho fue la segunda que se aprobó, la 16.757, después de la de la madera, que está hecha a su vez conforme a una norma general de reglas comunes, que es la 15.804. Y es un poco, esta norma te define, te marca un poco el proceso para recopilar datos y luego para procesarlos. Un poco el esquema, como veis, un punto importante es la unidad declarada. Todos los indicadores ambientales que vamos a ver a continuación tienen que estar referidos a algo. En nuestro caso se decidió hacerlo todo respecto a una tonelada de producto, en este caso de pavimentos de hormigón prefabricado. En esta declaración ambiental de producto, a diferencia de muchas otras, hay que subrayar que, igual que comentaba antes Cristina Calvo de CEMEX, ellos han participado en las declaraciones ambientales sectoriales que llevó a cabo la Asociación de Productores de Cemento y Ecoficemen, y ahí pues procesa toda la información que recibe de las partes que han participado. Y ahí en su caso se agruparon los cementos tipo 1, los 2, etcétera. Nosotros hemos hecho algo muy parecido. En lugar de hacer una declaración ambiental de producto, hemos hecho una declaración ambiental de conjunto de productos, en las cuales, bueno, pues los pavimentos, aquí los más característicos pueden ser los adoquines, las baldosas con sus distintos formatos, los terrazos, tanto de uso exterior como de interior, y por último los bordillos. Son productos que, de hecho, los fabricantes que están
especializados en la fabricación de estos elementos hacen por norma general indistintamente. Lo normal es que un fabricante que haga adoquines también haga baldosas o también puede hacer bordillos, hay de todo. En el caso de esta declaración ambiental de producto participaron cerca de 50 empresas, lo cual es importante porque le da bastante grado de representatividad y bueno, toda esta información una vez se ha recopilado, se enviaron unos cuestionarios el que enseñamos ya en algún pantallazo, el formato de la información que tenía. Bueno, pues el evaluador, el consultor ambiental, Avaleo en este caso, procesa esa información con un programa específico. Hay dos que son los más utilizados. En este caso utilizo el SIMAPRO. Y bueno, con toda esa información la procesa y al final obtiene una serie de valores relativos a una serie de indicadores, a unas categorías de impacto. Estas categorías de impacto se dividen en 4 grandes grupos. Quizás el más conocido, y es un punto yo creo que también importante a destacar de las declaraciones ambientales de producto, que es que muchas veces concentramos únicamente la atención en las emisiones de CO2. Como veis aquí, esta sería la relativa al potencial de calentamiento global, que al final da un valor. En este caso, y también hay que identificar que solamente se tuvo en cuenta el proceso de producción, lo que se llama la fase de cuna a puerta, es decir, el A1 sería el correspondiente al impacto que tienen las materias primas. Fíjese aquí que de 152 kilos de CO2 por tonelada de pavimento, 108, es decir, en torno al 70-75% de la cantidad final de emisiones de CO2 corresponde a la fase inicial, es decir, a lo que nos aportan las materias primas, con lo cual viene un poco a reforzar la idea que expresaba antes de que somos una parte interesada en todo ese avance en que las materias primas, especialmente el cemento, pues reduzcan progresivamente la carga de CO2 que tienen, porque a nosotros directamente nos va a quedar reflejado en la cuenta final. Lo que venía a decir es que no únicamente se habla de este indicador ambiental, hay otros que también se cuantifican, como puede ser el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación del suelo, la eutrofización, etcétera. Hasta 7 indicadores que son de alguna manera, tienen cierta correlación y que ninguno de ellos es menos importante que el resto, aunque muchas veces el mensaje se concentra únicamente en las emisiones de CO2 para ir un poco en sintonía con esas exigencias que tenemos a nivel global de ir hacia una economía baja en carbono y en 2050 que esté totalmente con balance nulo, cero. Bueno, ese es el primer gran grupo, pero hay otro, es decir, también el consumo de recursos. De esto hablamos especialmente en la sesión anterior, que hablábamos de energías renovables. Aquí hay todos estos parámetros que también se cuantifican y aquí en gran medida quedamos condicionados por el mix energético que tengamos a nuestra disposición. Pero también, como comentaba en la sesión anterior, esto puede ser un acicate más para que un fabricante se decante por trabajar con distribuidores de energía eléctrica que tengan un 100% de fuentes de procedencia renovable, porque eso va a quedar luego aquí reflejado. El otro gran grupo serían los residuos que se obtienen. De esto también hablamos en la sesión correspondiente a la economía circular y otros parámetros, como viene aquí, como componentes para su reutilización. Al final estamos trabajando o en un contexto que cada vez va a primar más hacer un uso racional, eficiente de todos los recursos que consumimos, materias primas, energías, y al final todo queda reflejado en esta cuenta final. Una declaración ambiental de producto no deja de ser una imagen, un conjunto de indicadores de en un momento dado cómo estoy haciendo las cosas desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, aunque luego pueda tener ciertas implicaciones, especialmente con la parte económica. Esto es un punto de partida. Las declaraciones ambientales de productos se hicieron en su momento como un primer paso de manera global para ir también, por un lado, dando respuesta a una exigencia creciente que hay para aportar esta información por parte de nuestros fabricantes, especialmente en construcciones que se certifican conforme a sistemas de
de evaluación de la sostenibilidad. Los dos más conocidos son LEED y BREEAM, que es uno de los elementos que valora el poder aportar una declaración ambiental de producto, pero por encima de ello, en mi opinión, era un aprendizaje, una primera introducción, un primer salto a una información que cada vez va a ser, como digo, más demandada, y sobre todo para que las empresas vayan fijándose en aspectos que todavía más pueden optimizar y que ayudará sin lugar a dudas a su competitividad. Eso es un aprendizaje que gracias a este estudio que hicimos en aquel momento, creemos que ya más o menos lo tenemos controlado. Luego ya para terminar, me gustaría hacer alguna salvedad. A veces yo creo que se malinterpreta esta información, se hacen comparaciones brutas, es decir, se compara el dato pues vamos a ir otra vez a las emisiones de CO2, se compara de manera, sin entrar en más detalle, las emisiones de CO2 resultantes, pongamos aquí de un adoquín frente a otro adoquín de otro material, y esto es un error importante, porque aquí lo hemos referenciado todo a una tonelada de producto, pero habría que hacerlo referenciado a unidades funcionales, es decir, un metro cuadrado de adoquín de hormigón no tiene por qué tener y difícilmente tenga las mismas prestaciones equivalentes que pueda tener un metro cuadrado de adoquín de otro material, sin entrar en detalle. Puede resultar mejor o peor, pero es lo que hay que hacer, hay que referenciarlo a esas unidades funcionales. En las fachadas, por ejemplo, se ve muy claro, y esto es algo que está en algún caso, se está trasladando cierto mensaje, yo creo que erróneo, que puede dar lugar a tomar decisiones equivocadas, si no se hace respetando y referenciándolo a unidades funcionales exactamente equivalentes. Pongo el ejemplo de los aislamientos térmicos, que me parece muy elocuente. Al final el aislamiento térmico tiene una función que es aislar térmicamente, y todo esto se parametriza en la resistencia térmica o transmitancia térmica que tiene. Pues esa sería su unidad funcional. No puede referenciarse un metro cuadrado o un kilo o una tonelada de lana de roca a una tonelada de fibra o de un proyectado, por poner un ejemplo. Habría que referenciarlo a esa misma unidad funcional. Entonces sí que se podrían hacer comparaciones razonables y tomar decisiones, si se decide así, alineadas con trabajar con sistemas constructivos, en este caso con una carga ambiental menor. Esto es un trabajo que todavía está, igualmente, una información sobre la cual queda mucho por avanzar y profundizar, y como digo, desde Andece pues hemos hecho un trabajo, yo creo, bastante ambicioso, completo, y que nos permite, sobre todo, a nuestras empresas asociadas facilitar esa primera introducción a estos esquemas que ya digo que cada vez van a estar más presentes.